Entonces, rapidito porque nada. O sea, me refiero a que esta es la última renovación de la consultation. Decíamos, estado líquido. Tengo las moléculas con cierta libertad, ¿sí? Pero de todos modos existen fuerzas entre sí que me las mantienen unidas, que las mantienen con cierta cohesión entre sí, que me permiten generar lo que yo llamo estado líquido. Distinto en estado sólido, en donde hay ya uniones distintas, mucho más fuertes, y que las mantienen las moléculas súper pegadas entre sí. Esto sería sólido. Esto sería líquido. Y básicamente, volviendo a esto, estas se llaman las fuerzas intermolecular. Lapicito. Ahí está. Pucha. A ver, me dan con un segundo que el lápiz no corresponde. Listo. Porque son las fuerzas que están entre las moléculas. Y después yo tengo el estado gaseoso, en el que estas fuerzas prácticamente no existen. Y están las moléculas entre sí súper dispersas, ¿sí? Están, digamos, cada una haciendo la suya. Y viajando entre sí, no tienen coherencia una con la otra. No existen fuerzas entre sí. Eso son como estelitas, ¿no? Como están viajando cada una por su cuenta. Están dispersas. Es decir, acá yo tengo interacciones súper recontra fuertes, acá tengo este tipo de interacciones que son más débiles, pero que mantienen las moléculas unidas, y acá no tengo un carajo. Básicamente, yo para pasar de estado sólido, esto se llama gas, no lo puse, gas. Yo para pasar de estado sólido a estado líquido, yo lo que tengo que hacer es, al sólido, le tengo que entregar energía al sólido para romper esas uniones, esas interacciones fuertes y pasar a estado líquido. Para pasar de líquido a gaseoso, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que entregar energía para poder romper esas fuerzas intermoleculares, es decir, dar a estas moléculas de todas esas conexiones rojas que yo puse ahí. Esto es energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de punto de ebullición, estamos hablando de la temperatura, que temperatura es energía, la temperatura necesaria para poder romper con esas fuerzas, para que estado líquido pase a estado gaseoso. Importante que romper fuerzas intermedias, romper enlaces, no es romper enlaces. Nadie está diciendo que yo voy a tener un carbono y que lo voy a romper acá. No. Yo lo que voy a estar haciendo es, para hablar específicamente de las moléculas orgánicas que estamos viendo nosotros, esto que está acá es el pentano. Y el pentano, ¿sí? Vamos a poner hexano mejor. El hexano es un líquido. Yo en un frasco de hexano veo un líquido color transparente. O sea, si yo tengo enfrente un frasco sin etiquetar de hexano y un frasco sin etiquetar de agua, y yo solamente lo estoy mirando, no me doy cuenta cuál es cuál. O sea, ¿para qué carajo dije eso? ¿Por qué? Porque evidentemente yo en el frasco no veo este zigzag. Yo veo un líquido. Para ver un líquido tiene que pasar esto que dije recién acá. Tiene que haber cohesión entre las moléculas. Tiene que estar todas unidas de modo tal que yo veo un líquido. Yo veo una sola cosa. No veo moléculas flotando. ¿Sí? ¿Y por qué veo un líquido? Porque justamente las moléculas orgánicas tienen como fuerza intermolecular de que las caracteriza a las fuerzas de London. Las fuerzas de London son las fuerzas que ejercen las moléculas orgánicas. Y son fuerzas que se dan entre las moléculas, es decir, entre una molécula de
hexano y la otra molécula de hexano. Esas interacciones son las fuerzas de Landon que mantienen a las moléculas unidas y hacen que yo pueda ver un líquido. Cuando yo le entrego energía, ¿sí? Cuando yo le entrego energía, lo que voy a hacer es estar rompiendo con estas fuerzas. ¿Y qué voy a tener? Y voy a... Puta que lo parió. Lo que voy a... Bueno, sigo borrando. Voy a seguir. Ahí está. Si yo le entrego energía, voy a eliminar esas fuerzas que tenía y voy a tener ahora dos moléculas de hexano separadas. Voy a tener esta molécula de hexano por un lado y la otra molécula de hexano por el otro. Van a estar separadas, no van a tener interacciones entre sí, es decir, van a estar en estado gaseoso. Entonces, cuando hablamos del punto de ebullición, estamos hablando de la energía necesaria, de la temperatura necesaria que yo tengo que entregarle a mi compuesto orgánico, a mi sustancia orgánica, para poder romper esas fuerzas que las mantienen unidas. ¿Qué tipo de fuerzas hay? Bueno, hay tres. Hay fuerzas de Landon, que la tienen todas las moléculas orgánicas, que básicamente son las fuerzas... Voy a dibujar acá, que es lo que hablábamos recién. Son fuerzas superficiales. De la cadena carbonada con la cadena carbonada. Particularidades de las fuerzas de Landon: son débiles, son muy débiles. Pero la intensidad aumenta a medida que aumenta la cadena carbonada. ¿Qué quiere decir? Que fíjense, ahí yo tengo el hexano, ¿no? 6 carbonos. Y ahora yo dibujo 6 carbonos así. ¿Son 6 carbonos esos? Sí, son 6 carbonos. Pero fíjense ahora, si yo quiero establecer fuerzas entre esta molécula y una igualita a esta. Las dos tienen 6 carbonos, ¿no? Pero fíjense, ¿en cuál de las dos tengo más área expuesta de contacto? ¿En la forma ramificada o en la forma lineal? Fíjense visualmente, así tal cual como lo están viendo ustedes ahora. En la ramificada. Perdón, la de arriba, la lineal. En la lineal. Fíjense que acá yo tengo fuerzas en toda esta parte y acá tengo fuerzas solamente acá. Y la intensidad de la fuerza aumenta a medida que aumenta la cadena carbonada, la superficie de contacto. Puntualmente, más que cadena carbonada, mal dicho, la superficie de contacto. ¿Por qué? De contacto. Escribí cadena carbonada porque justamente tenía en la cabeza esto. Fíjense que acá tengo 6 átomos de carbono en las dos, pero acá la superficie de contacto es mucho mayor. Por lo tanto, estas interacciones de Landon mucho mayores que estas. Si bien las dos tienen 6 carbonos, esta tiene muchas más fuerzas de Landon que estas. Muchas más fuerzas de Landon. Tiene fuerzas de Landon de mayor intensidad que las de abajo. Bueno, ahí hablamos de Landon. Todas las moléculas orgánicas tienen fuerzas de Landon. ¿Qué sigue? Dipolo-dipolo. Didolo. Dipolo-dipolo. Cuando tengo dipolo-dipolo y cuando tengo un enlace polar. Cuando tengo un enlace polar y cuando la diferencia de la electronegatividad me da mayor a todas esas cuestiones que ustedes ya saben. Básicamente, el carbono-carbono, el enlace carbono-carbono, no es un enlace polar.
Enlace carbono-hidrógeno no es un enlace polar. Ahora, siempre que ustedes vean algún heteroátomo, por ejemplo, oxígeno, o por ejemplo, nitrógeno, bueno, justo estos dos, justo, qué pelotudo. Vamos a decir, por ejemplo, oxígeno, vamos a ir con oxígeno, pero un heteroátomo, ¿no? Oxígeno o nitrógeno, el carbono, oxígeno, es polar. Entonces yo voy a tener que, ¿quién es más electronegativo de los dos? ¿El oxígeno o el carbono? ¿Se acuerdan de eso? Todas esas cuestiones son importantes que las... ¿El oxígeno? El oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el oxígeno va a tironear de los electrones del enlace más. Por lo tanto, el oxígeno va a tener los electrones más cerca. El oxígeno va a tener una densidad de carga negativa y el carbono va a tener una densidad de carga positiva. Por lo tanto, esta molécula va a ser electrónicamente así. Va a tener una especie de dipolo. ¿Y cómo va a interaccionar esta molécula con otra molécula para mantenerse líquido? Bueno, que la parte de densidad de carga positiva va a estar en contacto con la parte de densidad de carga negativa de la otra. Es decir, este oxígeno va a estar interaccionando. Dijimos que esta parte era positiva y esta parte era negativa. Y acá yo voy a tener esta interacción dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque se me forma un dipolo en la molécula gracias a que tengo un enlace polar, ¿sí? Porque el oxígeno tironea más de los electrones que el carbono, y eso hace que el carbono quede más desnudito, vea, y me quede con deficiencia de carga. No me quede con deficiencia de carga, quede con una deficiencia, con una densidad de carga menor. Por eso se me queda con una densidad de carga positiva y se me forman estos dipolos en la parte negativa. Perfecto. ¿Tienen Landon también? Sí, tienen Landon, pero las de dipolo a dipolo son de mayor intensidad que las de Landon, son más importantes. ¿Y cuáles son las últimas que me quedan? Las puentes de hidrógeno. Las puentes de hidrógeno se dan cuando yo tengo oxígeno unido a hidrógeno o cuando tengo nitrógeno unido a hidrógeno. Y estas son más importantes que estas. Las dos son puentes de hidrógeno, sí, pero las oxígeno y hidrógeno son más importantes. ¿Y cómo es la cuestión? Bueno, ¿qué? Para otro lado. Recuerden que el oxígeno tiene dos pares electrónicos libres y lo que puede hacer, es establecer una molécula de al lado con esos pares electrónicos libres, ¿sí? Estos que están acá, es como que se los acerca al hidrógeno que está dando vuelta y establece este tipo de interacción intermolecular que se llama puente de hidrógeno, ¿sí? Y esto lo hace con todas las moléculas que hay. El orden de intensidad de fuerzas es el siguiente. Es decir, las de Landon son las más pedorritas. Las de dipolo son más de mayor intensidad. Y las más importantes de todas, las más fuertes de estas fuerzas, son las de puente de hidrógeno. Es decir, que si mi molécula, a simple vista entonces, si mi molécula tiene, supónganse que este no es para hacer una comparación real. Si mi molécula, hice todo con 4 carbonos, por eso voy a hacer con 4 carbonos. Porque el peso molecular también influye. Si yo tengo al butano, tengo a la 2-butanona y tengo al butanol, ¿cuál va a ser el que primero
se me va a pasar a fase gaseosa? El butano. El butano, porque es el que menos energía le tengo que entregar. ¿Por qué? Porque es el que tiene las fuerzas más chotas. Sigue hablando mal y pronto, disculpen. Pero es el que tiene las fuerzas más pedorras, las fuerzas que menos intensidad tiene, porque solamente tiene London. En cambio, la 2-butanona, además de tener London, tiene fuerzas dipolo-dipolo, que son más intensas, que son de mayor intensidad, son más fuertes. Entonces, me va a costar más hacer que esto pase a fase gaseosa que esto. Le tengo que entregar más temperatura a esto. Y ni hablar a esto que tiene interacciones puente de hidrógeno, que son las más fuertes de todas. ¿Ok? Habiendo dicho todo esto, ese es el análisis que yo tengo que hacer a la hora de establecer quién tiene mayor punto de ebullición. Pero recién a Jonathan se le había generado un problema porque hizo ese análisis con estos dos compuestos. Dijo, a ver, vamos a ver, el propanal y la acetona. Entonces hizo lo siguiente, a ver, las dos tienen lantern. Listo, eso no es sorpresa para nadie. Dijo, las dos tienen dipolo-dipolo. ¿Y qué más había dicho, perdón, Jonathan? Eso, y bueno, que eran polares. Obviamente, para ser polares, tengo que tener, para que haya enlaces polares, perdón, para que yo identifique que hay fuerzas intermoleculares dipolo-dipolo, la molécula tiene que ser polar. Perfecto. Entonces, se me complicó, porque antes, cuando yo tenía solamente, si una tiene London y la otra tiene dipolo-dipolo, listo, gana la dipolo-dipolo, pero acá, bueno, así como vimos que, ¿se acuerdan que yo lo mencioné? Que el puente de hidrógeno, oxígeno, hidrógeno es más importante que el puente de hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, es decir, que las aminas y las amidas presentan puente de hidrógeno de la misma forma, ¿sí? Porque el nitrógeno tiene un par. La razón por cual es más fuerte es porque el oxígeno tiene dos pares electrónicos y el nitrógeno tiene solo uno. Y además el oxígeno es más electronegativo, entonces atrae más electrones. Así como yo le dije que dentro de la categoría puente de hidrógeno, estas son más importantes que estas, bueno, cuando yo tengo dos moléculas que tienen solamente dipolo-dipolo, tengo que analizar qué tan fuerte es ese dipolo. Es decir, el momento dipolar de cada una, tengo que analizarla para ver qué tan fuerte es. Y aquel que sea más fuerte va a ser el que tenga mayor momento dipolar y por ende mayor punto de ebullición. Porque a mayor momento dipolar van a ser más fuertes las interacciones. Ahí vemos todo lo que acabo de decir, que parece un montón. De vuelta, ¿qué carajo es el momento dipolar? El momento dipolar se da básicamente cuando yo tengo un enlace polar, que acá en este caso es el enlace entre el carbono y el oxígeno, que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, por lo tanto el oxígeno es el que tironea de los enlaces, de los electrones del carbono, ¿sí? El oxígeno es el que tironea de los enlaces del carbono. Acá. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que digamos que tiene una como capacidad de no solamente tironear de los carbonos inmediatos, sino también de los carbonos vecinos. Entonces, el oxígeno también va a tironear de estos enlaces hacia acá. Es decir, va a tironear de los electrones del enlace de este carbono con este carbono. Yo lo dibujo a nivel de... Ya no puedo hablar, perdón. Ahí tengo dibujados
electrones de los enlaces, ¿no? Como dijimos que el oxígeno es muy electronegativo, lo que estamos diciendo es que el oxígeno tiene esto. En el enlace están los dos electrones muy cerquita del oxígeno. Y esa es la electronegatividad, que los acerca a él. Y además tiene la capacidad de hacerlo no solamente al átomo directamente unido, sino también a los átomos que están unidos a ese, es decir, a este. Por lo tanto, esos dos que estaban así antes van a estar más cerca de este. Es como que tironea no solamente acá, sino que tironea allá. Entonces, es como que el momento dipolar de esto va a contemplar la suma de este pedacito y este pedacito. Suma esos dos vectores. Fíjense qué pasa con la acetona. Tironea este carbono, pero ¿qué va a hacer también? Va a tironear de este carbono y va a tironear también de este carbono. Por lo tanto, cuando yo quiera sumar estos vectores, fíjense, para que no se me pierdan. Este vector rojo hacia acá es el vector carbono-oxígeno, digamos, la diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno, que es el mismo rojo de acá. Y después, este de acá es el carbono-carbono. Y este de acá es el carbono-carbono. Pero este tiene dos de esos. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto es el momento dipolar de estas dos moléculas, yo debería sumar al vector carbono-oxígeno con el vector carbono-carbono. Y acá, el momento dipolar sería vector carbono-oxígeno más dos veces el vector carbono-carbono. Por lo que me quedaría que, en el caso este, me queda un momento dipolar así, y en el caso este me queda un momento dipolar un poco más grande, porque tengo dos aportes de los del costado. Entonces, el momento dipolar de esto, si no me equivoco, daba 2,5 daltons. Y el momento dipolar de la acetona a 2,9 daltons. Tiene un momento dipolar mayor. Por lo tanto, como tiene un momento dipolar mayor, significa básicamente, volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿qué carajo quise decir con todo esto? Si este tiene un momento dipolar mayor, significa que este oxígeno está tironeando más de los electrones. Este oxígeno percibe más electrones. Este oxígeno entonces es mucho más negativo que este oxígeno de acá. Por lo tanto, este carbono es mucho más positivo que este carbono de acá. Es decir, que el dipolo que se forma acá es más pedorrito que el dipolo que se forma acá. ¿Sí? Entonces es como que la interacción que vaya a tener entre las moléculas estas van a ser más fuertes porque los dipolos son más grandes, más importantes que estos de acá. Por lo tanto, eso explica que la acetona tenga un mayor punto de ebullición que el otro. ¿Se entendió más o menos o los perdí? Sí, se reentendió. Bárbaro. Sí. Y en este caso, ¿no afecta también la superficie? Sí, pero es idéntica. Porque solamente consideramos el carbono. La cadena carbonada, correcto. O sea, si yo lo hacemos, fíjense, es esto versus la pongo así, ¿no? La cadena carbonada es idéntica. Ojo con eso, igual. Ojo con, vieron que yo recién les dije, primero Landon, que es una pedorrada, después dipolo-dipolo y después puente de hidrógeno. Perfecto, todo muy lindo con eso, siempre y cuando la cadena carbonada esté por debajo de los 5 carbonos. ¿Por qué? Esto está grabado, así que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ustedes no me pueden venir a decir. O sea, en realidad sí pueden porque todavía nadie se lo explicó. Pero, a ver, tienen ese bicho de ahí. Y después tienen esto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 carbonos. Un carbono, pero tengo puente de hidrógeno. Para ustedes, a simple vista, antes de que hiciéramos la aclaración, si yo no hubiera aclarado nada, ¿cuál de los dos decía? Capaz que la intuición lo dice, ¿no? Pero si seguían solamente por lo que habíamos dicho antes, de que Landon es lo más pedorro que hay, después le sigue dipolo-dipolo, después le sigue puente de hidrógeno, ustedes hacen el análisis. A ver, este tiene solamente Landon. Y este tiene puente de hidrógeno. Listo, este tiene mayor, próximo ejercicio. No. 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 ¿Por qué? Porque dijimos que la intensidad de las fuerzas de Landon aumentaba a medida que aumentaba la superficie de contacto. Y pasados los 4 carbonos, esa intensidad es tan o más importante que el resto de las fuerzas intermoleculares. Es decir, a ver, piensen dos, o sea, si esto no se les hace visualmente fácil, piénsenlo, calculo que ya, no sé si R ya lo dio o no, porque estoy medio perdido con cómo vienen con las clases. Sí, lo dio. ¿Dio lo de del proceso del petróleo? Sí, Bien. ¿Y habló de destilación? mencionó. Ok. Cuando ustedes destilan crudo, ¿sí? Imagínense que tienen que, para cortar las cadenas más largas, es decir, básicamente, para poder hacer hervir a un crudo que tiene altos cadenas de carbonadas, es decir, cadenas carbonadas de alto número de carbono, tienen que darle muchísima temperatura. Cuando al alcohol metílico es una que se evapora, no sé, a los 60 grados. A esto le tienen que dar como 300 grados para pasarlo a estado gaseoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas fuerzas, si bien son Landon, la superficie de contacto es tan grande que la intensidad es muchísimo mayor que lo que podría establecer este puente de hidrógeno de acá. ¿Ok? Entonces, eso que mencionamos recién, ese orden, es válido siempre y cuando la cadena carbonada esté por debajo de los 5 átomos de carbono. Ya por encima de eso, le tengo que empezar a prestar atención y no la tengo que desestimar a la cadena carbonada. Me tengo que fijar bien cómo es la cuestión, ¿sí? Es decir, tengo que fijarme que ahí ya empieza a tener peso y ahí ya cambia la cosa, ¿ok? Distinto sería si tengo 22 átomos de carbono versus uno que también tiene 22 átomos de carbono, pero tiene OH por todos lados. ¿Ahí qué les parece que va a pasar? Se evapora en el sol nomás. ¿Cómo? Que lo puede evaporar a los 500.000 grados Celsius. Bueno, tampoco, se evapora en el sol, ahí entendí. Está bien, o sea, la energía que le tengo que entregar a este es muchísima más que a este. ¿Por qué? Porque va a tener la cadena y además le pongo un montón de puentes de hidrógeno. ¿Ok? Pero recuerden eso, no puedo desestimar la cadena si estoy por encima de los 4 átomos de carbono. No nos van a hacer comparar, por ejemplo, el metanol con el pentano. Ahí ya es medio ambiguo, ¿no? O sea, ahí ya gana el pentano. O sea, hay una manera, digamos, concreta para poder comparar cuándo consideramos los grupos funcionales y cuándo consideramos el número de carbonos de la cadena. bueno, fíjense que por lo general, les van a hacer comparar compuestos de peso molecular parecido, es decir, de cadena carbonada parecida. Es decir, o le van a hacer comparar isómeros que tengan o la cadena carbonada estirada y una que la tenga ramificada, pero no tiene sentido ponerse a comparar, como dije recién, algo de 22 carbonos lineales con el metanol. ¿Sí?
Claro, sí, sí. O tampoco tendría sentido algo que quede medio así como, y que yo no sea evidente. Por ejemplo, que le haga comparar esto. Bueno, ahí podría llegar a ser. Con esto, por ejemplo. O sea, porque acá yo honestamente pierdo como parámetro de decir, güey, qué tan fuertes son estas fuerzas. Si tuvieran la misma cadena carbonada, por lo menos yo ya digo, ya descarto London porque me doy cuenta de que tienen la misma intensidad entre sí, la descarto y voy a la próxima. Pero acá yo no sé si estas de London se hacen equivalentes a estas de acá. Ahí ya tengo que empezar a tener cuidado, tengo que empezar a mirar otras cosas. Salvo que sea muy, muy grotesca la diferencia, como lo que le marcaba recién yo ahí. 22 carbonos contra uno solo. Ahí es evidente. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, cerramos acá, ¿les parece? Ujú, sí, Sí, profe, muchas gracias. muchas gracias.